Hello kids, in this last video we are going to talk about the last sort of problems applied to geometry. In order to solve them, we are going to take as an example the one you may find on page 147. And I'm going to read it to you so that you can write it down, and then I want you to try to solve it as I do it at the same time in the whiteboard. As always, we will follow the 6 steps required in order to solve any sort of problems related to algebra. Repito, en este vídeo, chicos, vamos a ver el último tipo de problemas, que son problemas aplicados a geometría. Y para hacerlo vamos a tomar como referencia el problema que podéis encontrar en la página 147. Como siempre, vamos a tomar como referencia los mismos 6 pasos que hemos explicado en el primer vídeo de todos. ¿De acuerdo? Primer paso, recoger datos. Collecting data. Pero antes de empezar, os voy a leer el enunciado, ¿vale? Bueno, os lo dicto. Si no os da tiempo, ya sabéis que podéis rebobinar un poquito el vídeo y os lo ponéis otra vez. En una granja rectangular, sabemos que hay 80 metros más de largo que de ancho. Y la valla que lo rodea tiene 560 metros de largo. Lo que nos preguntan es, ¿cuáles son las dimensiones de la granja? Repito, una granja tiene forma rectangular y su largo es 80 metros más largo que el ancho. Es decir, es 80 metros más largo que ancho. Si utilizamos una valla de 560 metros para rodearla, ¿cuáles son las dimensiones de la granja? Bien, pues empezamos. En estos casos, a la hora de recoger datos, puede ser útil también hacer algún tipo de dibujo. Si estamos hablando de una granja con forma de rectángulo, puede ser bastante útil empezar dibujando ese rectángulo, ¿verdad? Empezamos dibujando la granja, que no me ha quedado del todo bonita. Pero se ve bien, ¿verdad? Bueno, tenemos un rectángulo y sabemos que esa granja rectangular tiene 80 metros más de largo que de ancho. La cuestión es, ¿a quién llamamos largo y a quién ancho? ¿A esta magnitud? ¿A esta? ¿A esta? ¿A esta? Bueno, evidentemente sabemos que esta primera magnitud y esta son la misma. O las dos son largo o las dos son ancho. Y estas dos de aquí son también las mismas. Las dos son largo o las dos son ancho. La cuestión es, nos dicen que son 80 metros más de largo que de ancho. Entonces, ¿cuál es más largo, el largo o el ancho? El largo, ¿verdad? Porque es 80 metros más largo. Entonces, el largo este de aquí es lo que nosotros vamos a llamar largo. Esto de aquí va a ser el largo. Esto de aquí. Y esto de aquí va a ser el ancho. Daos cuenta de que he dejado un hueco entre la flecha y la palabra o el dibujo porque voy a meter todavía las magnitudes. La cuestión es, utilizamos además una valla para rodearlo. Una valla de 560 metros. Y esto es básicamente toda la información que se nos da. La cuestión es, ¿cuáles son las dimensiones? Esa es la pregunta del problema. Y con eso también podemos sacar a qué vamos a llamar X, ¿verdad? Bueno, sabíamos que el largo era más largo que el ancho y además era 80 metros más largo. Entonces, ¿a quién llamamos X? Bueno, pues tenéis dos opciones en realidad. Podéis llamar X al ancho y entonces el largo, como es 80 metros más largo, llamarle X más 80. O bien, al contrario, llamar X al largo y como el ancho es 80 metros más corto, llamarlo X menos 80. Pero eso es un poquito más enrevesado porque en el problema se nos habla de que el largo es 80 metros más largo, no de que el ancho sea 80 metros más corto, ¿verdad? Entonces, si no nos complicáramos la vida, llamaríamos probablemente X al ancho y como el largo es 80 metros más largo, pues serían esos X más 80 metros. ¿De acuerdo? Pero como os digo, si aquí llamáis al largo X y al ancho X menos 80, la solución, el paso 5, será la misma. ¿De acuerdo?
En el paso 4 obtendremos para la x resultados diferentes, pero a la hora de interpretarlos en el contexto del problema y en comparación con las magnitudes de los datos, veremos que en el paso 5, en la interpretación, como digo, llegaremos al mismo resultado. Bueno, esto era el paso 1. El paso 2. Necesitamos construir esa oración. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a ver. En este caso, si tenemos que relacionar las magnitudes de la granja con la longitud de la valla que la rodea, ¿qué creéis que vamos a tener que hacer? Pensadlo un minuto, pausad el vídeo si lo necesitáis y seguimos. La oración que más sentido tendría, o una de las que más, no tiene por qué ser la única, es la suma de los lados de la granja es 560 metros. O sea que con los 560 metros de valla rodeamos exactamente una vez la granja. Es decir, que la suma de los lados de la granja, el perímetro de la granja, tiene que coincidir con la cantidad de valla que hemos utilizado. Necesitamos tanta valla como perímetro para poder rodear el perímetro de la granja, ¿verdad? Bueno, pues vamos a traducir esto en una ecuación. ¿Cómo lo traducimos a una ecuación? Bueno, pues tenemos que hacer la suma de los lados de la granja es 560 metros. ¿Cómo expresamos la suma de los lados de la granja? Pues mirad, si a esto se le llama x, esto de aquí también va a ser x, ¿verdad que sí? Y si esto es x más 80, entonces lo de arriba también es x más 80. Por tanto, si sumamos dos veces x, lo pongo aquí. No, lo pongo aquí, 2x. Si sumamos dos veces x y sumamos dos veces x más 80, esto es la suma de todos los lados. Y esto es igual a 560. Repito, para sumar todos los lados podríamos hacer x más 80 más x más x más 80 igual a 560. Sí, eso es una opción válida, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, claro, si vamos a sumar dos veces x más x es 2x. Lo podemos poner ya agrupado. Que no lo ponemos agrupado porque no lo tenemos claro, lo haremos después. No pasa nada. ¿Que tenemos x más 80? Pues tampoco pasa nada, pero lo podemos agrupar en 2 por x más 80 también. ¿Verdad que sí? Bueno, pues la suma de todos los lados es 560 metros. Pues resolvemos. Esto es 2x más 2 por x más 80 será 2x más 2 por 80, que son 160, 2 por 8 son 16, igual a 560. Reagrupamos en el primer miembro. Esto sería, sigo aquí, 4x más 160 igual a 560. Nos llevamos el 160 hacia el otro lado de la ecuación para aislar la x. Esto sería 560 menos 160. Entonces, 4x es igual a 560 menos 160, pues serán 400. Y por tanto, x será 400 entre 4, que son 100. ¿De acuerdo? ¿Ya tenemos cuánto vale x? ¿Hemos terminado el problema? Evidentemente no. Tenemos que seguir con el siguiente paso. El paso 5, voy a aprovechar un poquito el espacio por aquí, sería interpretar la solución. Si x es igual a 100, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa, por una parte, que el ancho mide x igual a 100. ¿A 100 qué? Pues a 100 de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de un perímetro en metros, o en este caso, metros. Y por otra parte, el largo
¿cuánto mide el largo? Pues mide x más 80. Pues tenemos que poner x más 80. Y ahora resolvemos. X más 80 será 100 más 80, 180 metros. Esto de aquí es la solución. Y ahora comprobamos. Bueno, por cierto, si, como dije antes, hubiésemos llamado x al largo y x menos 80 al ancho, entonces aquí, al resolver la ecuación, no nos habría salido x igual a 100. En su lugar, lo que nos habría salido sería x igual a 180, porque x era el largo en esa segunda opción. Y entonces el ancho sería x menos 80, 180 menos 80, 100. O sea que llegaríamos al mismo resultado, 180 y 100, pero a partir de una x diferente, a partir de un planteamiento distinto, ¿vale? Y por último, la comprobación, que ya sabéis que tenemos que hacer teniendo en cuenta si hemos hecho bien la resolución de la ecuación, es decir, bueno, en este caso la resolución de la ecuación y el planteamiento de los datos es el mismo, así que solamente es una comprobación. Es decir, ¿me sale que la suma de los lados, todo el perímetro es 560? Pues vamos a comprobarlo. X sería 100 más 100 más 80 más otra vez x, que son 100, más x más 80, que serían 100 más 80. Esto tiene que salir 560. Después de unos cuantos pasitos, llegaréis a comprobar que sí da. Y le ponemos el tic, ¿vale? O si lo preferís directamente, como ya sabemos que el ancho mide 100 y el largo mide 180, pues ponemos directamente 100 más 180 más 100 más 180. O incluso más avanzado, 2 por 100, por estos dos, más 2 por 180 igual a 560 y comprobamos del tirón. Con solamente ese detalle en la comprobación es suficiente. Y con esto ya pues acabamos también el problema.